Daniel, muchas gracias. Listo, compañeros, sean todos muy bienvenidos, muy buenas noches a nuestra web conference, la primera de este periodo correspondiente al curso de Proyecto de Diseño 5 de nuestro periodo 1391, primer periodo del año 2023. Vamos a revisar toda la temática, vamos a abordar más bien lo que significa identificar las oportunidades y revisar una herramienta, ¿cierto? Una entrevista, que es lo que nos sugiere el curso y la guía, para poder tener una idea o tener una hoja de ruta, un punto de partida sobre los requerimientos de diseño. Sí, digamos que se basa como en dos partes esta sesión, donde eventualmente entonces también podremos sobre el final, si hay alguna duda o inquietud respecto a la actividad anterior, la revisamos. Listo, también como para que haya una retroalimentación y no quedemos como tan separaditos. Entonces, podríamos también abordar el tema ya sobre el final de la sesión. ¿Listo? Entonces, tenemos ya un proyecto definido, ¿cierto? Entonces, nuestro proyecto definido, nuestro pretexto, como a veces nosotros lo mencionamos desde el diseño, sí, el pretexto, el proyecto, el problema, la necesidad, la excusa, ¿sí? Es un medio de transporte de tracción humana, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es como el punto de partida. Antes, y digamos, y hace parte también como del ejercicio que desde la parte del crecimiento, desde aquí para allá, pues, yo en cursos anteriores generaba o les daba la oportunidad de que con esa, o sea, que el curso sirviera para que ustedes desarrollaran el trabajo que quisieran, sí, la idea que quisieran, una idea que ya vinieran trabajando en semestres anteriores, pero pues digamos que, sí, digamos que llamados de atención, entonces nos solicitaron que por temas de calidad académica, de respeto a los diseñadores del curso, por muchas circunstancias, la idea era trabajar con ese pretexto para todo, ¿sí? Entonces, digamos que, pues por eso estamos en ese desarrollo de ese pretexto o de ese proyecto de diseño para Proyecto de Diseño 5 sobre un sistema de transporte, ¿sí? O una ayuda de movilidad de tracción humana. ¿Listo? Entonces, los que partiendo de eso ya se nos ocurren muchas ideas. Revisamos empíricamente y automáticamente muchos escenarios, revisamos muchas ideas, se nos vienen a la cabeza muchos medios de transporte, ¿cierto? Digamos que ya es muy específico el requerimiento, ¿cierto? Que sea de tracción humana y rápidamente pues uno piensa en prototipos, en modelos o en ideas que ya están funcionando como la bicicleta, la patineta, monopatín y digamos todo lo que se desprenda, incluso tenga algún tipo de ayuda mecánica, pero todo lo que se desprenda de esas básicas, ¿cierto? No necesariamente tiene que tener ruedas, ¿listo? Entonces ya podremos ir revisando esos temas, ¿listo? Sobre todo porque hay unas ideas muy interesantes que trabajan en el campo, que están trabajando en comunidades rurales, donde es importante revisar si efectivamente necesitamos o no de la rueda. Sí, la rueda es, en mi concepto, es como de los dos o tres inventos que han desarrollado lo que nos tiene hoy en día, donde nos tiene como humanidad, ¿sí? Al lado de la escritura. Entonces ya cada uno empezaremos a revisar ese escenario, ¿listo? Entonces, para llegar a eso, digamos que ya tenemos ese punto de partida y es un ejercicio chévere y que nos facilita la vida dentro del quehacer como diseñadores, ¿cierto? Porque ya tenemos el punto de llegada, ¿cierto? Ya nos dicen, tenemos que lograr esto. El diseño final o la propuesta final es este, ¿cierto? Entonces, nos van a dar acá una herramienta, sí, que desde el tema de investigación funciona mucho, investigación de mercados,
investigación del usuario, ¿sí? Psicología del usuario, ¿sí? Muchas vertientes y ramas también desde el mercado que se usan acá, que es la entrevista, ¿sí? Nosotros las hemos hecho, nosotros las hacemos, incluso en sus primeros proyectos o en otros cursos, incluso la han generado y la han hecho, ¿sí? Solamente que de pronto acá se pide un poquito de una manera más aterrizada y estructurada. No sin eso decir que antes no la hayan hecho, estoy seguro que sí las han hecho, que han consultado, porque he revisado unos ejercicios muy juiciosos, muy aterrizados también sobre lo que se requiere, ¿sí? Desde la parte de investigación, si bien sea formativa, desde un semillero de investigación, pues es importante poder saber plantear una entrevista. Sí, cuando yo planteo una entrevista, un recurso, una herramienta de estas, lo que necesitamos es recolectar información. Sí, hay como una intención oculta, ¿sí? O inconsciente de preguntar o de averiguar lo que nosotros queremos o creemos ya saber, ¿sí? Nosotros preguntamos para, pretendemos que nos contesten lo que nosotros queremos, ¿sí? Bien sea porque tenemos los recursos, la tecnología, la infraestructura, el conocimiento, la experiencia, porque tenemos muchos elementos que hacen que si me responden lo que yo quiero, entre comillas, que me respondan, pues sea mucho más fácil para mí como diseñador desarrollar ese prototipo, ¿sí? Entonces, son ejercicios, vemos, etnográficos, sociológicos, antropológicos, que desde el diseño deben funcionar, ¿cierto? Y pues de hecho funcionan, y así es como grandes marcas, como se les pidió, les solicité en el foro, que de pronto nos dejaran consignados o nos compartieran ese diseño industrial que a ustedes más les ha impactado, que conocen o que les llama más la atención, ¿cierto? Entonces, esos grandes proyectos han partido también sustentados en una entrevista, ¿cierto? Entonces, desde la experiencia, digamos que esto no lo tiene la guía, y también me doy como esa libertad de que no sigamos esa guía así como tan estructuradamente, eh, porque a veces en el desarrollo de cada proyecto, pues cuando tengo una guía muy puntual, de pronto se me sesga, se me coarta el proceso de diseño, ¿sí? Entonces, digamos que son recomendaciones que complementan, si no, no son ni mejores ni peores, simplemente complementan la estructura de fondo y de forma de esa entrevista que pide la guía, ¿sí? Entonces, yo acá les hago una recomendación general que es combinar preguntas cerradas y abiertas, ¿cierto? Entonces, una pregunta cerrada es la que tiene, para no complicarnos en conceptos, la pregunta cerrada es la que tiene opciones de respuesta, ¿cierto? Es la que tienen A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, sí o no, falso, verdadero. Sí, esas son preguntas cerradas. Eh, en un orden básico general. Y en ese mismo orden básico general, las preguntas abiertas significan que yo hago la pregunta a la persona y el entrevistado, digamos que nos da una explicación, nos da su punto de vista, nos cuenta su historia, nos da su percepción sobre lo que necesita, cómo le gustaría, qué hay, qué está usando en el momento. Así es donde él nos describe su entorno. Entonces, recomendación y para que la tengamos apuntadita, em, apóyense de una grabación, ¿sí? Una grabación en voz. Si la personita que están entrevistando se los permite en video, pues bien, pero si no, en voz es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando nos sentamos a escuchar, ¿sí? Nosotros hacemos el trabajo de campo, cuando volvemos al escritorio y nos sentamos, ¿sí? O cuando nos estamos devolviendo para la casa, para la oficina, si nosotros escuchamos una y otra vez ese testimonio, seguramente en la primera sacamos muchos elementos, en la segunda sacamos muchos más, en la tercera puede ser que descartemos algunos otros, ¿cierto? Entonces, cada vez que escuchamos, nos vamos alimentando de una manera mucho más efectiva sobre esos requerimientos, sobre esa percepción de nuestro usuario. ¿Listo? Entonces, es otra recomendación muy puntual. Traten todo de grabarlo, ¿sí? Si es por, digamos, en ejercicios anteriores son preguntas por WhatsApp, entonces usando esa herramienta
el audio que de pronto nos traiga la personita que nos devuelva el audio, pues ese audio lo vamos a escuchar una y otra vez y es perfectamente válido, ¿sí? Digamos que eso ya hace parte de la forma y la recursividad con que nosotros obtengamos los datos. ¿Listo? Entonces una nota de WhatsApp puede ser una respuesta y de ahí vamos a tener ese material guardadito para escucharlo las veces que creamos necesario. ¿Listo? Una llamada, una entrevista por estos canales y la persona le queda fácil usar el Teams o el Skype, una videollamada otra vez por WhatsApp, por cualquier otro elemento, por redes sociales, ¿cierto? Entonces, es parte como de la operatividad y de la practicidad al momento de tomar los testimonios. ¿Listo? Entonces, las opciones, siempre les recomiendo, muchachos, dejarlas en un número par. Ya vamos a ver por qué, ¿cierto? Cuando son preguntas cerradas de opción múltiple, es mejor dejarlas en opciones pares, ¿cierto? En cantidades pares. ¿Listo? Hay que usar un lenguaje sencillo y cotidiano. No nos vamos a complicar haciendo unas preguntas muy elaboradas ni muy extensas, ¿cierto? Eso es otra, para que lo tengamos ahí en este momento apuntado y en el momento de revisar la grabación, que las preguntas no sean tan extensas, ¿sí? Que sean muy puntuales y que tengan un lenguaje sencillo, ¿sí? Que no sean unas preguntas que es un párrafo de una pregunta, porque primero nos confunde a nosotros como investigadores, como diseñadores y obviamente al entrevistado, ¿sí? Además que hay algo muy rico en estos ejercicios, en este proyecto, muchachos, y es que muchos de ustedes están trabajando con comunidades rurales, con niños entre 7 años, 12 años, entonces imagínense para ellos de mucha gente y en ejercicios propios, en experiencias propias, eh, a veces uno se encuentra con comunidades, con personas que no saben leer ni escribir, ¿cierto? Entonces, si ustedes les van a pasar un cuestionario a alguien que no sabe leer ni escribir, pues ya empezamos a tener una barrera. Y puede ser un ejercicio interesante de pronto desarrollar algún prototipo, algún modelo, alguna forma de poder hacer que esa persona que no sabe leer ni escribir nos atienda a una entrevista. No solo para esto, sino como diseñadores, poder diseñar un protocolo, me imagino, se me ocurre en este momento, ¿cierto? Entonces, pues hay que hacerlo sencillo, ¿sí? No muy elaborado, como les digo, tratando de que nos contesten lo que nosotros queremos. Ese queremos también se da en la medida en que nosotros conocemos el contexto, ¿sí? En que nosotros conocemos el ambiente, las condiciones climáticas de terreno, los horarios, cuántas horas dura en hacer una tarea, en desplazarse, en cargar el producto, en llevarlo o en desplazarse de la casa al trabajo, de la escuela al trabajo, de la casa a la carretera principal, de la carretera principal a la escuela, ¿cierto? Entonces, esas son preguntas que sí nos van muchos elementos, ¿sí? No necesariamente hay que preguntar el nombre, ¿cierto? A veces hay preguntas y en algunos ejercicios los he devuelto, o no devuelto, les he comentado que hay preguntas que de pronto no nos aportan en ese momento para lo que nosotros queremos y necesitamos, ¿sí? Entonces hay preguntas que uno las puede descartar, ¿listo? Entonces, vamos a revisar acá, como les comentaba, estos... Aquí, algún ejemplo. Tengo uno, el otro está señaladito en amarillo, está resaltado en amarillo. No sé si lo puedan ver, me confirman porfa si ven los dos ejemplos que estamos mostrando en este momento, que dice ejemplo en vivo y en directo. Y estamos en esa diapositiva, en esa presentación. Listo, Paula, muchas gracias. Listo, entonces estamos viendo, digamos, un ejemplo de lo que significaría una pregunta de las muchas que podemos hacer.
¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, el agarre del mango de la herramienta, ¿sí? Es, tenemos cuatro opciones, ¿cierto? Que son muy bueno, bueno, malo y muy malo. ¿Listo? Voy acá a... No, mentiras, así no es. Voy entonces a ampliar de pronto un poquito esa pregunta. Espero que se esté ampliando. Listo, acaba de correr esta. Mientras tanto, sí, entonces, ¿qué buscamos con esto, muchachos? Es que a veces, sí, a veces uno le pasa como encuestado. A ustedes le dicen bueno, regular o malo. ¿Sí? Entonces uno a veces ni siquiera se fija en la pregunta, no le interesa contestar, no sabe qué contestar y se va uno por la mitad regular, ¿cierto? Entonces cuando llegan, pasa mucho en consultoría de servicios, servicios de salud, de el teléfono, de cuando llaman de los operadores, para el internet, para el plan del teléfono, entonces dicen bueno, regular o malo, entonces usted dice regular. Entonces, empiezan a pedirle explicaciones, que por qué es regular. Entonces, usted sin tiempo tiene que ponerte a explicar. ¿Sí? Entonces, si me dicen regular y nos llevamos esa información intermedia para la casa, pues nosotros no sabemos si es regular para bien, regular para mal. Sí, sí, sí es que regular, ¿qué significa? Regular estará bien, regular está mal, ¿por qué es regular? ¿Le falta algo? ¿Le sobra algo? Exactamente a qué se refiere, ¿cierto? En cambio, con esas cuatro opciones que estamos ahí viendo, que se acabaron de agrandar en pantalla, entonces nosotros ya sabemos que tenemos una u otra dirección. Si me responden que el mango de la herramienta es, o el agarre más bien del mango, es bueno o muy bueno, pues entonces nosotros sabremos que tenemos ya como una tendencia, ¿cierto? Que ya estamos echando para un ladito. Si me dice, bueno, muy bueno, listo. Entonces, digamos que entre un requerimiento dice, bueno, sobre ese agarre, nada que hacer. Miremos a ver otra característica, otro requerimiento que de pronto esté entre regular o malo, ¿sí? En las otras dos opciones. Entonces, bueno, acá en este caso entre malo y muy malo, ¿cierto? Entonces, es bueno dejar siempre en números pares, ¿sí? Y tratando de generarlo en una tendencia, ¿sí? Las tres primeras que cojan como para un ladito y las otras tres o las otras dos, de dos en dos, de tres en tres, que cojan para el otro ladito, ¿sí? Entonces, si de 10 personas me contestan entre malo y muy malo, de esas 10 8 me contestan o se van para allá, pues digo, hombre, listo, ya como diseñador sé y tengo un enfoque, ¿sí? Porque ya hay 8 de 10, un 80% que están manifestando y es una mayoría ya sentida, ¿cierto? Que me dice, oiga, si está muy malo o está malo, entonces vamos a trabajar sobre ese agarre, ¿sí? Entonces, si me dicen muy bueno, 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 listo. Como les decía ahorita, descartamos y nos enfocamos en otra cosa, ¿vale? Entonces, es mucho más fácil para uno como entrevistado, inconscientemente tener como esas opciones y decir, bueno, está en este punto y ya. Y para nosotros, y ahorita les he hecho la cuñita, primera cuña, creo que acá sí, creo que está Ingrid, a la que reconozco como parte del semillero. Uno como investigador, cuando formula esas preguntas, digamos que eso es tedioso, ¿sí? Y es a veces hasta cansón, pero en el momento de aplicarla y en el momento de revisar la información, uf, eso es una delicia revisarla porque es que eso, digamos que solito empieza a coger tendencias, solito empieza a arrojar la información. Mientras diseñamos la encuesta y la pregunta, sí, bueno, venga a ver, es un poquito tedioso, ¿cierto? Pero ya con la práctica se vuelve mucho más interesante y mucho más rápido. Pero es definitivamente mucho más rápido y mucho más delicioso tabular, ¿sí? Como les decía, si son 10, ¿sí? O si son 1000, pues a la larga es lo mismo, chicos, ¿sí? O sea, es lo mismo tabular un solo resultado o tabular 1000 resultados, ¿sí? Tenemos Excel, tenemos MATLAB, tenemos el SPS, mucho software
que nos ayudan a procesar datos. Entonces, pues, ¿cuál es la diferencia entre 1 y 1000? Pues, mientras ingreso un dato, tengo que ingresar 1000, pero el programa, ¿cierto? Pues, con mil datos no va a ser tan complicado que los procese y me arroje una información o me arroje un resultado, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es la facilidad de poder redactar unas preguntas a unas entrevistas muy puntuales. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, inquietud, aporte, algo que no hayamos de pronto entendido, que tengan alguna pregunta, alguien que tenga una pregunta de las que haya hecho y la anotamos acá, o si ve que sus preguntas la podemos ajustar para anotarla, hacer el ejemplo acá, que quede también en la grabación, los escucho para poder avanzar, ¿sí? Para no quedarme de aquí para allá, sino que allá para allá también tengan alguna aporte, duda, inquietud, queja, reclamo, aporte voluntario. Bienvenido todo, chicos. Los escucho, los leo y si es posible, los veo. Alguien que quiera compartirnos alguna pregunta o que tengan, digamos, alguna pregunta de su instrumento, de su entrevista o alguna pregunta frente al desarrollo en esta fase del producto del proyecto. La idea es que acá se vayan con más dudas, ¿no? De esta web. Yo sé que hay algo por ahí. Además, chicos, vean que la pregunta de uno, sí, y insisto en eso, todavía no sé cómo decirlo de una manera más bonita. En eso estoy trabajando. Pues la pregunta de uno de ustedes, o la duda de uno de ustedes, es la solución para todos nosotros, sí, incluso para mí. Tutor, yo tengo Bu- una consulta. Sí, Yaisa, cuéntame y ya ahorita respondemos a Víctor Manuel. Cuéntanos, Yaisa. En la fase anterior debíamos elegir una problemática grupal que entiendo es la que debemos trabajar en esta fase, ¿sí? Pero si yo no tengo acceso a la persona o a la situación que planteó mi compañero porque es en el campo y yo no tengo cómo encuestar personas del campo porque vivo en la ciudad, ¿cómo le podemos dar manejo a esas preguntas que entiendo deben ser las mismas para todo el equipo? Listo, Jason, muchas gracias. ¿Ven? Esa pregunta es muy interesante y es supremamente amplia y abierta. Entonces, hay muchas formas, digamos, y ahorita con la tecnología y nosotros en esta dinámica que nos ofrece la universidad, pues hay muchas formas de captar o de acceder a la información. ¿Sí? Entonces, listo, por la parte, no sé, desplazamiento, de contexto, tú estás en la ciudad, hay alguien en el campo. Entonces, digamos, puede ser hacerse de manera directa o indirecta, ¿sí? Sin ahondar mucho en los conceptos desde la investigación de un proyecto, desde la investigación formativa. La parte directa es esa, ¿sí? Tú tienes que ir o tú vas o la guía sugiere que vayan, listo. Pero no puedo, sí, yo tampoco, o sea, entonces, no, es que tu grupo está, tú estás en la ciudad y tu grupo está toda en el campo, entonces tú no puedes desplazarte porque tú estás en un área urbana y tus compañeros en una zona rural que es de difícil acceso y que te queda a 10 12 horas de camino. Si tienes la posibilidad de desplazarte, pues genial, ¿sí? Pero si no, pues tampoco va a ser uno como tan transiente, sino si no va, pues no participa y mira a ver qué hace, pues no, y menos en nuestra modalidad. Entonces, una forma directa es ir a hablar con la persona, abordarla, al comer con él, acompañarlo, si se pueden 2 o 3 días, bueno, cómo es la cuestión con su merced. Su merced es muy de Boyacá, yo estoy en Boyacá, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora? Cuénteme, y usted va, mira, se quema con el sol, se moja si llueve, listo. Pero si no es así, ¿sí? Entonces
Una forma indirecta de conseguir información es revisando o consultando infografía, videografía, ¿cierto? En libros, en videos, en la web. ¿Sí? Entonces, Joyce, tu grupo está todo en esa área de difícil acceso, ¿sí? Que es un área rural. Entonces tú puedes consultar o decir, oiga, ¿en qué áreas rurales que sean muy parecidas? O bueno, si tienes el nombre del corregimiento de la vereda, uno consulta por internet, se mete a las páginas estatales, dice, oiga, en este municipio está fundado así, ves tú la historia, entonces seguramente va a haber alguna pieza videográfica, algún videíto, ¿cierto? Que te va a dar algún contexto. ¿Sí? Entonces tú con esa, tú estás haciendo un trabajo de campo y estás haciendo una identificación del contexto, ¿sí? Por lo que te está mostrando un video, una consulta que tú hiciste sin necesidad de ir. Sí, sí, tú puedes, entonces en ese video aparece un número de contacto. Tú llamas, entonces estás haciendo una observación indirecta, que es totalmente válida, que es totalmente avalada por los duros de la investigación. Entonces, puede ser así. Entonces, basada en esa información, ¿sí? Por un video de internet, desde YouTube, por una consulta en un libro, en un artículo, en una referencia que escuchaste, en un noticiero, ¿no? A veces está por ahí revisando o pasa uno por ahí donde ponen noticias, dicen, "No, que en tal parte está pasando esto, bueno o malo. Ah, mira aquí por allá, yo he escuchado, venga a ver, mire, entonces las imágenes que muestran los medios de comunicación también nos sirven de apoyo. Entonces se va uno alimentando, se va uno informando, ¿cierto? Bueno, no sé qué tanto informando, por lo que se va uno alimentando de lo que necesita. Allá cultivan plátano, que cultivan yuca, ¿cierto? Que queda a tantas horas de la cabecera municipal. Es una carretera angosta, reservada, de tercer nivel, de primer nivel, ¿cierto? Entonces, ya cuando tú o cuando uno se alimenta de esa cantidad de información, entonces empieza uno a plantear esas preguntas, ¿cierto? Entonces, como te digo, un número de contacto o algo, y ya empiezas a formular esas preguntas de manera individual. Ahora, si no es posible formular esa pregunta, pues ahí sí hay que hacer ese trabajo colaborativo y decir, oiga, el que esté allá o al que le quede más cerquita, oiga, ¿cómo hacemos para consultar? ¿Cierto? Entonces, hay que revisar o garantizar la manera que podamos todos participar en el proyecto que como equipo definamos, ¿cierto? Si no se logra ese consenso y digamos que ya en la parte operativa, si tú y yo ya no logras, o sea, no estoy afirmándolo, pero si no logran ese acuerdo, pues tendrás entonces que empezar a revisar ese contexto más particular o al que tú tengas acceso y eventualmente pues trabajarlo de manera individual, ¿sí? Entonces tampoco es una camisa de fuerza, no, y bueno, algunos se los he dicho, ¿sí? Que cuando me escriben internamente, los he dejado separar por ese tipo de condiciones, ¿cierto? Que es que hay unos que definitivamente les queda difícil movilizarse, pero que porque no estaba, porque sí, porque no quiso, porque me hizo mala cara, pues estamos en un nivel en el que esas no son pretextos para trabajar separadamente, sino en ese caso de que no, es que definitivamente me queda muy, muy complicado desplazarme, entonces me queda más fácil de pronto trabajar otra idea a nivel de mi barrio, de mi cuadra, de mi conjunto, de mi municipio, sí, si no estoy en Bogotá, no es un municipio más pequeñito, pero que encuentre la necesidad, pues empiezo a hacer el ejercicio. ¿Listo? Em, Víctor, las preguntas que formule, digamos que el ejercicio pide y la guía pide que cada uno formule las preguntas y con la retroalimentación pues ya van generando en conjunto, o sea, cada uno hace su aporte individual, con la retroalimentación ustedes se reúnen y definen la encuesta grupal. ¿Listo, Víctor? Jason, no sé si haya quedado claro la explicación. Si no, me dices y miramos otra forma de hacerlo. Sí, tutor, muchas gracias. Listo, y para el resto del grupo queda como claro también la incógnita de Joysa. Walter, sí, señor. Sí, buenas noches, doctor y compañeros. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, señor, fuerte y claro. Ah, bueno, que muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, bueno, me queda un poquito una duda frente a
la cantidad de esas preguntas cerradas que se harían en la entrevista, porque pues si uno lo llena de preguntas cerradas sería más bien como una encuesta. Y pues de eso uno hace una encuesta y se la formula a mucha gente, ¿sí? Como para obtener un resultado distinto. Y pues como este es más bien en una fase inicial y según la literatura pues que usted sugirió allí, decía que en estas fases iniciales lo mejor es una entrevista más que una encuesta, entonces pues yo creería o pues supongo que no debemos llenar mucho de estas preguntas cerradas la entrevista, o qué me dice usted. Listo, ese es un muy buen punto y que quede para todos. Gracias, Walter, por ese aporte y de acá nos da un punto de desarrollo también muy acertado sobre lo que se busca. Entonces, el número de preguntas, digamos que nos da un número sugerido como entre 2 o 15 la guía, ¿cierto? Entre que sean abiertas, ¿sí? Las preguntas cerradas sí se podrían limitar mucho para que no se convierta en eso, en una encuesta. Entonces, digamos que eso depende mucho de digamos, del contexto en el que estén, de la personita o el grupo de personas con el que ustedes vayan a estar, ¿sí? A veces en 12 preguntas no se consigue mucho, a veces en 15 no se consigue mucho, ¿sí? A veces en 2 o 3 se puede conseguir todo, ¿cierto? Entonces, eso también, digamos que esa intención y lo invita a uno como estudiante a empezar a discernir efectivamente cuál es la pregunta que me pueda aportar o que me puede dar alguna información valiosa. Entonces, esas preguntas, digamos que podrían ser preguntas generales y genéricas, las cerradas, en decir cuántas horas se demora, ¿cierto? En desplazarse de la casa al trabajo. Entonces, ustedes ponen 2 o 3 respuestas o 4 y ya, digamos que ya tenemos cuánto tiempo se demora. Entonces nosotros decimos, el prototipo o el proyecto que yo le estoy formulando va a hacer que se demore menos tiempo. ¿Listo? Entonces ya tenemos un requerimiento muy puntual de lo que significa el diseño y las fases que ya vamos a revisar. Entonces son preguntas que me den mucha información rápida, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces a la semana usted necesitaría el transporte? De 1 a 2 veces, de 2 a 3 veces, de 3 a 4 veces, ¿listo? Entonces, ya empezamos a revisar, oiga, si este diseño, esta persona no lo necesita todo el tiempo, bueno, entonces ya voy empezando a cavilar exactamente qué es lo que yo pueda empezar a generarle como solución. Entonces, las preguntas cerradas tienen que ser muy poquitas, ¿sí? O sea, no hay un número porque es que cada casito es muy diferente, es muy específico, pero yo no les daría más de 4 preguntas cerradas, ¿cierto? Importante, sí, Walter y todos, que garanticemos en esa entrevista, en esas preguntas abiertas, garantizar que se pueda tener un registro audiovisual o por lo menos solo de audio de esas preguntas. ¿Listo? Entonces, no más de 4 preguntas cerradas. Obviamente, como les digo, en la retroalimentación hay algunas que sí se han dado de manera, unos que me han presentado 40 preguntas, 25 preguntas, entonces yo me tomo el trabajo de decir, mire, la pueden definir de esta manera, ¿sí? Dele estas opciones de respuesta, ¿cierto? Entonces, se vuelven descriptivas y cerradas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, no necesariamente se convierte en una encuesta, sino que yo sé cuántas, en muchos de los que yo aquí por carita, dice, ¿cuántos kilos de carga transporta usted diario? Entonces, digamos, ellos nos van, si yo le doy una tabla, una opción de respuestas, pues va a ser mucho más fácil porque están dentro de los rangos que ellos usan. Entonces, va a ser mucho más fácil que para ellos sea simplemente señalar a que se pongan a pensar. Entonces, ya yo digo, oiga, si transportan carga o si el proyecto que yo le estoy dando necesita alguna ayuda para que transporte la carga, su cosecha, lo que recoge, sus frutas, entonces, de acuerdo a esa cantidad que él me da, ¿sí? A ese peso, entonces
él me lo responde con las opciones que le doy y ya sé cómo tengo que empezar a diseñar, si es una canasta grande, en qué material de pronto lo tengo que hacer, la forma de ese contenedor, porque es que la fruta o la carga necesita un contenedor de ciertas características en tamaño, en espacio, en forma, para que no se dañe, ¿cierto? Entonces, es muy particular de cada caso, ¿cierto? Pero bien sea que sean preguntas abiertas para que ellos nos echen el cuento o preguntas cerradas, para que a ellos se les facilite la forma de contestar, pues, porfa, que sean cerradas, ¿sí? Entonces, digamos que yo se los iría puntualizando en cada entrega que ustedes hagan. ¿Listo, Walter? Pero sí es muy, muy pertinente esa, esa acotación que nos haces. Ahora, hay compañeros, digamos que pues porque son temas que no los podría compartir, pero han habido casos de compañeros en que simplemente se sientan a charlar con él y lo graban, ¿sí? Con la persona. Entonces dice, cuénteme usted, o sea, es una conversación muy fluida, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿ustedes qué hacen para presentar la evidencia? Pues bajan el audio, lo ponen en la grabación y uno lo escucha, ¿sí? No se pueden a transcribir ni se pueden hacer todo el cuestionario, pero de esa grabación se saca muchísima información, ¿sí? O sea, usted llega, se sienta con la persona, con el grupo de personas, empiezan a hacer una discusión, más o menos una reunión como la que se está dando en este momento, y de ahí se sacan muchas informaciones y muchos requerimientos de diseño, muchas apreciaciones. Entonces, son formas de hacerlo, ¿sí? Son formas de hacerlo y depende mucho también de los recursos de las comunidades en las que se abordan, ¿sí? Porque muchos dicen, no, no me lea, venga, pregunte qué necesita saber, o que les dan la oportunidad de un momento a otro y no tiene tiempo de ponerse a preparar una entrevista, sino, venga a darle cuento, ¿qué necesita? ¿Qué necesitas saber? Bueno, entonces de una vez y digamos el audio, pues después me lo comparten pasan a un Excel, perdón, a un Word o garantizan que haya un enlace donde se pueda escuchar y eso es totalmente válido, ¿sí? Pues yo les decía, no somos rigurosos a la guía, necesitamos es el resultado, ¿sí? Entonces depende de la dinámica de cada contexto, de cada uno de ustedes, de las posibilidades de ustedes, de las recursos, herramientas, tiempos, facilidades de acceso, facilidades de transporte, facilidades de tiempo, ¿cierto? Porque uno está en estas y lo llaman y dicen, no, mire, imagínese, tengo tiempo ahorita a las 10 de la noche. Entonces usted sale, corre y de una y captó ya el material que necesita. ¿Listo? Entonces es muy particular de cada casito, pero sabemos que cerrar las preguntas significa apuntarle a requerimientos de diseño. ¿Listo? Walter, de verdad, muchas gracias por la apreciación. Gracias a usted, tutor. ¿Listo? ¿Más preguntas, dudas? Listo. Mientras van pensando en más, mm, no sé, opciones de pregunta o algo, entonces vamos a revisar cómo identificamos las oportunidades que nosotros tenemos de intervenir. ¿Listo? Entonces, esto también ya dentro de la literatura que ustedes revisan, como decía Walter, hay 5 formas que nos propone la guía, que nos propone el curso, ¿cierto? Entonces, necesitamos la idea de un artículo nuevo, ¿sí? Es una de las formas sugeridas o recomendadas de que nosotros podamos generar ese producto, ese prototipo, ese proyecto, ¿sí? Que sea un artículo o un producto nuevo, ¿cierto? La necesidad, como hablábamos al principio, como diseñadores, nosotros trabajamos mucho ese concepto de necesidad y necesidad para nosotros se vuelve una palabra, un concepto y una descripción supremamente importante, ¿sí? Es diferente la definición al concepto. Nosotros trabajamos implícitamente las dos de una manera articulada, ¿sí? Lo que significa una necesidad como definición y lo que significa una necesidad como concepto. ¿Listo? Entonces, las hipótesis, ¿de dónde salen las hipótesis? De la observación, ¿cierto? Entonces, en esas observaciones directas o indirectas, lo explicábamos a partir de la pregunta de Joyce. Entonces, esas hipótesis significan estas posibles ideas que nosotros ya tenemos claras. Oiga,
yo puedo hacer esto, oiga, esto les convendría más hacer esto, un tipo de bicicleta con canastilla, por ejemplo, ¿sí? O a la bicicleta que tiene, ¿por qué no adaptarle un marco para que pueda tener unas llantas más grandes, de mejor agarre, ¿cierto? Entonces, ya empiezo yo a generar escenarios posibles, escenarios em, de pronto que sí, de pronto que no, se empezó a formular, como a simular esos, o a imaginar esos escenarios donde diga, oiga, ya tiene el pelado que va para el colegio, ya tiene la bicicleta, pero es que por el terreno y esto, entonces, si de pronto yo en el tenedor o le doy una bicicleta, unas llantas, unas ruedas más grandes, ¿sí? Con un agarre diferente, le va a ir mejor. Y eso es una intervención desde diseño industrial, claro que sí, ¿sí? No necesariamente tenemos que hacer proyectos tipo NASA, ¿sí? Esa es otra cosa, no hay que revisar ni inventarse cosas que no, o sea, sobre lo que ya está, un rediseño, una adecuación, un ajuste, una mejora en tamaño, en resistencia, en material, en, en forma. Bueno, hay muchas formas de hacer un rediseño que efectivamente funcione y supla esa necesidad sobre la tecnología desarrollada, ¿cierto? Entonces hay que revisar esa tecnología, quiere decir con qué herramientas cuentan en la vereda, en el cultivo, ¿cierto? Cuáles son las herramientas, cuáles son los objetos que usan, cuáles son las máquinas que eventualmente usan, y a partir de eso plantear un tema de mejora, ¿sí? Digamos que este resumen es general para todo el quehacer del diseñador industrial, ¿listo? Tenemos tipos de oportunidades, entonces, eso ustedes lo tienen en la literatura, ¿cierto? En el hoy también está, entonces creo que no podríamos, o no valdría como la pena en esta detenernos a leer y a releer sobre lo que tenemos, ¿cierto? Tenemos tres horizontes, tres escenarios, entonces, ya digamos que de acuerdo al contexto, ustedes podrían decir, oiga, yo me inclino más o el contexto y el usuario se da más a que yo me quede en un primer horizonte, ¿cierto? Que es una mejora, un ajuste, una adecuación, que le suelde una platina, le suelde una tercera rueda, que le ajuste una canastilla más estable de quitar y poner, listo, ¿sí? Eso es un desarrollo desde el diseño. Está supliendo una necesidad, estamos interviniendo y es a partir de un trabajo de campo que nosotros estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Ustedes lo están pensando y creo que, y nos pasa, mientras uno lo habla, ¿cierto? Mientras uno lo escucha, con lo que ya cada uno de ustedes está desarrollando, seguramente ya tienen muchas ideas y muchos seguramente ya tienen bocetos, ya tienen alguna imagen proyectada, ya tienen algo que se les está pasando por la cabecita y eso está bien y hay que irlo anotando, hay que irlo bocetando, hay que irlo registrando, ¿cierto? ¿Ustedes manejan bitácoras en los cursos o tienen bitácoras ustedes? Un cuadernito no donde apuntan, sino una libreta o un cuaderno donde van bocetando, donde van dibujando. Les recomiendo que lo tengan, ¿sí? No solo para este curso, sino de aquí en adelante en su quehacer como diseñadores, ¿sí? Nosotros, y esto es lo chévere, y en mi escuela, que fue hace más de cierta cantidad de años, creo que más de lo que muchos de ustedes tienen en edad, nosotros, digamos que nos enseñaron eso, o nos hirieron eso. Digamos, un matemático anda con un cuaderno cuadriculado y ahí toma apuntes y todo, entonces para nosotros nosotros lo llamábamos como bitácora, entonces nos exigían un tamaño mínimo de un cuarto de pliego, ¿cierto? Entonces es que entre más grande el plano, ¿sí? Entre más grande la superficie en la que usted pueda bocetar, pues va a ser mucho más, le va a fluir mucho más. Y el tamaño, digamos que sí importa, e influye mucho, ¿sí? Porque no es lo mismo usted bocetar en un cuadernito, en una libretica, usted puede tomar un apunte o hacer algo ahí,
Pero cuando usted se enfrenta a un escenario más grande, pues obviamente va a sentirse inconscientemente con más libertad de hacerlo. Entonces, nosotros debemos cargar con esa bitácora todo el tiempo para empezar ahí a bocetar. Es una de las propuestas. Yo estoy con ustedes hace apenas un año. Sería este mi tercer periodo con ustedes. Em, es una de las propuestas que yo traigo o que se están dejando sobre la mesa es que también en cada curso, bueno, o por lo menos en los proyectos, parte de ese proceso sea que ustedes sustenten una bitácora, ¿cierto? Que ustedes sustenten sus procesos, sus bitácoras, que ustedes las hagan, que ustedes las em, desarrollen, se inventen ustedes, diseñen la carátula, ustedes la portada, ¿cierto? Que sean ustedes mismos quienes diseñen y hagan todo, sí, tengan ahí sus hojitas y vayan tomando los apuntes y que eso sea parte de su proceso. Si es que es proceso más resultado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver si de pronto no la valen. Es parte como de seguir como con ese contacto, esa humanización de no dejarlo tan en la virtualidad, ¿cierto? Entonces también decían, bueno, entonces que haga una bitácora virtual. Es decir, muchos de ustedes tienen habilidades en lo digital, en diseño gráfico, en modelado, entonces, bueno, que sus propuestas o sus bocetos de una vez las sacan en Corel, en Illustrator, en Rhino, en Inventor, bueno, no sé, ¿cierto? Entonces espero que también vayan dejando ese registro. Ya saca este modelo, le hice este modelo, le apliqué este material, le apliqué esta forma, bueno, listo, vale. Pero que se vaya evidenciando el proceso que ustedes en esta parte académica lo tengan. Y si ustedes lo ven en grandes empresas, sobre todo en la industria automotriz, ¿cierto? Por más modelado específico que haya, pues uno revisa a veces en sus procesos de diseño artesanos, diseñadores y artistas, ¿cierto? Cuando, sí, no sé si lo han visto, que hacen el modelo en arcilla, ¿sí? Y quedan preciosos. Entonces, imagínense, ya con toda la tecnología que hay, ellos se dan esa pela, si pasan de un boceto a mano a un modelado en arcilla, bueno, es una arcilla especial y todo, pero se toman todo ese trabajo para llegar allá. Entonces, eso también enriquece el proceso y vamos identificando todo eso. ¿Sí? Cuando ustedes vayan al campo, los que tengan la oportunidad de ir a visitar sus contextos, em, sus usuarios, su grupo de usuarios, así sea una sola personita, o sea un grupo de estudiantes, sean 4 o 5 pelados de una misma familia, bueno, los usuarios que ustedes quieran identificar, podemos trabajar con uno solo en particular o con una comunidad, no hay problema. Entonces, cuando hagan ese trabajo campo, listo, llevan su bitácora y ahí junto con ellos se empiezan, a veces las personas se involucran y no, mire, hágale esto, entonces prestamos los lápices, prestamos los colores, ¿cierto? Tenemos que cargar con colores, con lápices y ellos también empiezan a dar sus ideas en esas bitácoras. Entonces, son procesos muy chéveres que ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Los invito a que lo hagan. ¿Listo? Entonces, para que así podamos, no solo acá ni en este proceso, sino de aquí en adelante en los otros cursos que lleven, incluso si es para el diseño de joyería, para el diseño gráfico, para todo es bueno tener eso porque en cualquier momento nos llega o tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos con la primera fase, que es una fase de preparación en esta identificación de oportunidades, ¿cierto? Entonces, ya tenemos generadas y percibidas muchas oportunidades. ¿Listo? Ahora es importante empezar a filtrarlas, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que serían esos filtros de esas oportunidades de diseño? En lo que han revisado. Cada uno puede hablarme desde su experiencia, digámoslo así, o desde el trabajo que esté haciendo. Digamos, ¿cuáles serían esas situaciones, esos comportamientos? Cuando hablo de situaciones, hablo del contexto, cuando hablo de comportamientos, hablo del usuario. ¿O cuáles serían esas cosas, esas vainas, si queremos usar esa palabra,
que harían que nosotros empecemos a filtrar esa generación de oportunidades y de ideas? Ustedes yo sé que las tienen y ya las tienen identificadas, solo es como echar un poquito de retrospectiva y decir, oiga, es que yo tenía esta idea, pero ya no por tal cosa. ¿Qué les haría a ustedes como diseñadores empezar a filtrar esas oportunidades de mejora o intervención? O que les haya pasado en otro proyecto, puede ser, para que nos cuenten y para ver si estamos encaminados por donde es. Es que piensan, que creen. Hay algo, mientras que piensan, y no avanzamos hasta que nos retroalimenten. Hay algo muy chévere en el diseño, muchachos, y es que esto sí tiene unas instrucciones, tiene una ruta de trabajo, tiene un punto de partida, ¿sí? Pero digamos que al mismo tiempo nos deja ser muy libres, muy plásticos, muy orgánicos, ¿cierto? En el momento de diseñar, o sea, no van a haber dos diseños iguales. En cambio, incluso en sus cursos sin, digamos, sin desmeditar, bueno, en otros programas. Entonces, todos tienen que llegar al mismo resultado, todos tienen que, ¿cierto? Entonces, todo ya está medito, cuadriculado. Entonces, acá nosotros podemos darnos esa libertad de pensar. Y en este caso particular, yo como facilitador de este curso, en este periodo, con quienes ya de pronto hemos tenido la oportunidad, yo les recalco que lo que yo les pregunto, yo no espero que sea acertado, que esté correcto o incorrecto, ¿sí? Yo no les voy a decir está mal o está bien, porque es que esto no tiene fórmulas, esto no tiene ecuaciones, ¿cierto? Entonces, no les dé miedo decir, "Ah, no, es que me equivoqué, es que está mal, es que mi percepción no es, está equivocada, está errada, está desenfocada, no está aterrizada, no, ¿sí? Entonces, yo hice igual que nos han hecho unos aportes inmensamente valiosos para el desarrollo de la fase. Entonces, no les dé miedo a hablar, ¿cierto? Porque no se van a equivocar, ¿cierto? Pero si va a salir alguien que dice de pronto, mire, estoy de acuerdo por esto y esto y le faltaría esto. Ah, listo, chévere porque ya tenemos dos o más puntos de vista u opiniones a favor. Pero de pronto sale, no, mire, por esto y esto, porque esto. Oiga, sí, tiene toda la razón. Entonces los dos vamos a tener razón, coincidimos y no coincidimos, pero construimos, ¿sí? Entonces, por eso es que les planteo tanto como esa retroalimentación. Les quito ese miedo, les quito esa presión, ¿sí? Acá no se van a equivocar, esto no se va a evaluar. Entonces no les va a decir, no, está mal, está equivocado, no, porque no soy quien para hacerlo, primero que todo. Y segundo, porque el diseño nos permite eso, ¿sí? Es debatir y construir. O sea, tenemos, digamos que esa parte humana y artística del diseño nos permite poder expresar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué variables? Ahora sí, quitando como ese miedo, esa barrera, rompiendo ese hielo, entonces, ¿ustedes qué cosas verían que ustedes les hacen filtrar las oportunidades o las intervenciones? ¿Qué cosas creen que les haría cambiar su propuesta inicial? Dejémoslo así como más fácil. ¿Qué variables creen ustedes que digan, oye, güey, madre, me tomaron el proyecto porque yo contaba con esto, pero no? O yo pensaba que esto era así, pero ya me dijeron que no por esto y esto. ¿Qué cosas creen que pueden pasar o que les ha pasado? Sí, señor Walter. Bueno, a mí se me ocurre de pronto en una reunión allí con los compañeros que cada uno de sus puntos de vista frente al proyecto y pues ahí de pronto uno cambia su percepción y es más, pues lo enriquece. Lo difícil es lograr reunirse con todos, pero cuando se logra, pues normalmente pasa. También se podría aplicar encuestas para ver qué tan buena es una opción u otra o una oportunidad u otra y también allí pues podría uno filtrar esas oportunidades. Listo, Walter, muchas gracias. Entonces, entiendo
a eso voy, ¿sí? Lo interpreto. No es la razón, pero puede ser entonces el tema de los tiempos, ¿cierto? Creo casi que intenté de escuchar y descubrir entonces los tiempos de reunión que no son los mismos, ¿cierto? Entonces, primero, difícil ponernos de acuerdo en una hora para discutir. Segundo, cuando logramos discutir, entonces eso puede ser que empiece a cambiarnos, ¿sí? Ciertas variables o ciertos requerimientos de diseño, porque los tiempos, porque puede ser que a partir de mañana entremos en una temporada de invierno, entonces miércoles, ¿sí? No nos reunimos ayer porque le dolió una muela, porque tuvo que atender al niño, porque pasó listo, ¿sí? Entonces ya de aquí para allá, como no nos reunimos ayer y empezó la temporada invernal, entonces sí, pues nos reunimos ayer, nos toca empezar a pensar en otra cosa. Entonces los tiempos de reunión, ahora, cuando logramos eso, empezamos a debatir y a decir, oiga, mire, es que a mí me parece esto, me parece lo otro, ¿sí? Y valga también, Walter, muchas gracias, conectándolo y cerrando. Entonces, no teman en sus equipos hacer esa discusión de una manera respetuosa, ¿sí? Les digo, no se van a equivocar, no van a acertar, simplemente dan sus puntos de vista, revisan las ventajas que tienen, revisan los posibles factores en contra que tienen, ¿cierto? Y así van a empezar a hacer una construcción mucho más rápida y efectiva, ¿cierto? Entonces, el grupo, o porque es que uno a veces se encuentra en el grupo que, bueno, lo que ustedes digan, ¿sí? Entonces, como pasando en coche, que bueno, y su aporte que lo que nosotros digamos que esa tampoco es una buena señal ni disposición desde lo que uno hace como diseñador. No significa o que uno esté totalmente sometido o que sea uno el que someta, ¿sí? Pero entonces decir esa pasividad que sí, de acuerdo, no, decir, oiga, sí, pero no, entonces esas son variables, digamos que internas dentro de lo que les puede pasar. Entonces empiezan a filtrarse esas oportunidades porque cambia, porque ya las personitas que estamos abordando, los usuarios dicen, no, mire, ¿sabe qué? Es que ya no les puedo colaborar. O es que, mire, se demoró mucho y yo ya no tengo tiempo, o es que me dijeron, por lo que sea, me echaron el chisme, que es que eso era malo, que no sé qué, ya no me puedo obligar a las personas ni a las comunidades a que nos sigan colaborando. Entonces puede ser que el contexto nos cambie, ¿sí? Que diga, no, es que la persona se aburrió, se enfermó, se murió, ojalá y no, ¿sí? Entonces quedamos baila porque ahora qué hacemos si contábamos con él, entonces el señor se enfermó, la señora, la familia ya no es lo mismo, porque no conocen, porque es que ellos están despegados de la actividad, porque es que están totalmente ajenos a la actividad, al trabajo que llevábamos a la disposición, ya no es lo mismo, entonces no, con él nada que hacer, ¿cierto? Entonces empezamos a revisar esas y a filtrar esas oportunidades. Entonces, no, mira, ahora para el lado, para el otro lado, para el lado positivo, no, mire, entonces este señor llamó a la escuela y dijo que la propuesta le servía a toda la escuela, hijo de madre, entonces nos pone un reto más grande. Nos dijeron que sí, pero ya no es para una familia, para un niño, sino lo necesitan para toda la escuela, necesitan el sistema de transporte para toda la escuela, o lo necesitan internamente en la escuela para hacer tareas en la escuela con los niños, que es una escuela rural o en el barrio, bueno, no sé. Entonces, así como puede ser Palomar, también se puede potenciar, porque también ha pasado y hay ejercicios en los que ha pasado, así, oiga, la propuesta es tan buena, es tan interesante, que incluso muchas de esas propuestas salen como proyectos de investigación y salen como trabajos de grado. Entonces, de acá también ustedes pueden sacar su trabajo de grado. Entonces, también para que lo piensen. ¿Listo? Ahí es como la segunda cuñita para que se vinculen en el semillero que yo ya me aprobó la universidad en el que estamos ya trabajando y en el que vamos a tener ya un evento. Sí, ya hay un evento para que ustedes estén pendientes, por lo menos este año, que es como toda el área de ergonomía y diseño, inclusión, discapacidad, diversidad, que estamos con la UPTC de Duitama, y si estamos dentro del semillero, las propuestas que ustedes quieran desarrollar en el semillero, vamos para el Spotex. Ese es después de mitad de año, pero ya nos vamos para allá como ponentes. ¿Sí? O sea, son ustedes los que van a exponer sus proyectos, los que se van a dar a conocer. Ya miren, nosotros en proyecto 5, bueno, en proyecto 1 yo tenía esta idea y la estoy potenciando, me voy a graduar con esto y se las vengo a socializar. ¿Sí? Entonces en Spotex ustedes lo van a ver en el mundo.
¿sí? No en la universidad ni en el programa de diseño, lo van a ver en el mundo. Cuando usted leen en el mundo, pues cosas más chéveres pueden pasar, pueden conseguir un patrocinio, alguien que les convence a la idea que, oiga, mire, chévere, yo le voy a aportar, no sé, si no sea plata, le voy a aportar mi taller para que lo haga, o me interesa, llámenme una fundación, una entidad gubernamental, bueno, no sé, sí, son muchas las posibilidades. Semillero es muy chévere, es un escenario muy, muy bacano, y en diseño, pues, más porque es que en diseño dicen, mire, este chino está pelada, miren lo que hizo, vale la pena mostrarlo, vale la pena patentarlo. No sé, les dejo esas inquietudes. Entonces, tenemos muchos filtros, ¿cierto? Puede ser para bueno o para mal. ¿Listo? Entonces, eso es como la fase de preparación frente a lo que necesitamos nosotros empezar a establecer en las propuestas que estamos desarrollando. ¿Sí? Vemos que la guía también nos pide o nos sugiere, más que pedirnos, nos sugiere una ficha de oportunidades, ¿cierto? Entonces, vemos que este formatico, ustedes lo pueden desarrollar así o lo pueden desarrollar de manera lineal o digamos que no es una camisa de fuerza como ustedes quieran hacerlo. Es muy parecido a los formatos Canvas, a los formatos de pensamiento en diseño o design thinking, ¿cierto? Pueden usar esas metodologías si las quieren hacer. Entonces empiezan a revisar eso, ¿sí? Y empiezan a desarrollar digamos que estas preguntas que están acá son muy puntuales y son interesantes, sobre todo donde nos hablan de unos fallos del producto y unas tendencias tecnológicas. ¿Listo? Entonces, la tecnología no significa todo digital, ¿sí? Es diferente. Sabemos que la tecnología son esos avances o esas mejoras frente a una actividad o proceso, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estuve en la escuela o en el colegio, yo alcancé a estar con tablero o pizarra verde de tiza, ¿cierto? No sé si la han visto, si la conocieron, si a alguno de ustedes les tocó, ¿cierto? Era la tiza, o sea que cuando usted borraba dejaba mucho polvo y era muy dañina, ¿cierto? Para la parte respiratoria. ¿Sí? Entonces que usted tenía un tablero verde, la tiza, y la tiza se acababa, resecaba las manos, bueno, si no, pues para que lo consulten. De ahí empezó o evolucionó, por lo menos lo que nosotros conocemos, evolucionó a un tablero acrílico, ¿cierto? Que es lo que ahorita estamos usando, está en esa transición. Era una superficie pues, acrílica, plástica, y ya no se escribía con tiza, sino con un marcador, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es tecnología, ¿sí? El tablero acrílico y el marcador, eso significa tecnología. Mejoró un proceso, mejoró temas de salud, temas de dinero, ¿cierto? Temas de portabilidad, de transporte, de adecuación, ¿sí? Entonces, eso facilitó muchas cosas, ayudó en muchas cosas, ¿cierto? Ahora estamos pasando del tablero acrílico entonces a televisores interactivos, a pantallas táctiles, ¿sí? Entonces, son esos salticos. Entonces, la tecnología avanzó o evolucionó de la pizarra con tiza al tablero acrílico con marcador, ¿sí? Eso es un avance tecnológico. Eso significa avanzar tecnológicamente. Esto no necesariamente que sea una aplicación, ahora lo que está tan de moda, que es de la inteligencia artificial, no necesariamente eso significa la tecnología, ¿cierto? Un proceso. En el proceso también podemos ver tecnología. Entonces, que antes, digamos, era con un martillo, entonces el martillo manual, entonces pasamos de un martillo manual a un martillo neumático, ¿sí? Entonces cumple la misma función para la misma tarea, pero, digamos, ahorra tiempo, ahorra esfuerzo. Esos son avances tecnológicos, ¿cierto? Entonces, les hago esa acotación porque en el desarrollo o en sus fichas, digamos que no necesariamente cuando hablemos de tecnología tenemos que hablar de pasar de en un sector, una escuelita rural, ¿cierto? A meterles a todos bicicletas eléctricas, ¿cierto? Pues primero,
porque no va a ser viable para ellos, ¿sí? Digamos, regiones rurales donde se va la luz o donde ni hay luz, ¿cierto? Entonces lo eléctrico como que no sirve. El mantenimiento va a ser supremamente costoso, ¿cierto? Entonces, al primer fallo del producto que nosotros les demos a ellos, pues va a quedar botado, ¿sí? Porque no van a tener cómo arreglarlo, ni van a tener las herramientas, ni van el personal capacitado, porque van a tener que, va a salir muy caro, van a tener que desplazarse a un municipio, a un pueblo, a una ciudad para cambiarlo, para arreglarlo. Entonces, eso no es, digamos que no sería un avance tecnológico significativo, ni sería una ayuda, ¿sí? Un caso mucho más puntual y más real, ¿sí? Han intentado, algunas veces lo han hecho, ¿sí? A los recicladores, cambiarle sus animalitos, ¿cierto? Cambiarle sus yeguas, sus caballos, se los quitan, los llevan, bueno, listo, estamos de acuerdo, a un sitio mejor donde cuidan, donde los rehabilitan a los animalitos, listo. Pero les dan una moto, ¿sí? O un motocarro, les dan, bueno, algo, un motocarro, digámoslo así, ¿sí? No es tan bueno, ¿cierto? Porque entonces, digamos, al motocarro, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría qué pasa con el motocarro? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué no sería bueno, por qué no es buena idea cambiarle a los recicladores su zorrita con tracción animal por un motocarro? ¿Cómo la ven ustedes como usuarios y como diseñadores? Contaminación, también más dinero que tienen que invertir en Listo, repuestos. Walter. Sí, señor, tal cual, Freddy. Pues el tema más de, pues, de pronto de un accidente, pues, con el motocarro, porque de pronto el desconocimiento del manejo. Eh, Toca hacer una capacitación, son recursos que toca invertir en estos, en las personas para, pues, para cambiar esos conceptos, ¿no? Pero exactamente, o sea, desde el cambio cultural, listo, desde ahí. Entonces, Maxim, Freddy y Walter, totalmente cierto. Entonces, tenemos que capacitarlos, ¿cierto? Em, Ellos tendrían que invertir en un SOAT, en papeles, en revisión tecnomecánica. ¿Cuánto les costaba a ellos? Porque es que la ayuda no es sostenerse. Les dicen, tome su motocarro, empiece a reciclar y llame el animalito, ¿sí? Pero le dan el chicharrón a la persona, al reciclador. Entonces, no sabe manejar, no tiene capacitación, no sabe de seguridad vial, no usa un chaleco, no usa un casco. mm, en el caballo que invertía, no sabemos, ¿cierto? En comida, si lo alimentaba con lo mismo de la casa, no, en cambio, motocarro, entonces tiene que meterle un SOAT, una revisión tecnomecánica, mantenimiento de repuestos, cambio de aceite, eh, documentos, combustible, ¿sí? Entonces lo que le estamos haciendo es un daño. Sí, y muchas veces, y cuando han habido esos planes, entonces, no, que un avance en contaminación, no, pues contaminación, si no lo cuidan, pues va a contaminar más, o si no lo desechan, lo achatarra y vuelven, consiguen otro caballo, bueno, o sea, no es efectivo ese cambio tecnológico, entre comillas, entonces no siempre es eso, entonces digamos que es una recomendación también que ustedes puedan revisar cuáles son los alcances que su comunidad o que sus usuarios tienen, ¿sí? No pueden ser ideas muy chéveres, ¿sí? Incluso en la ciudad, pero no los vamos a encartar, ¿cierto? Con unas soluciones que digan, no, es que este tiene un motor eléctrico de tanto, listo, el motor puede estar, pues, haber un taller que le haga un mantenimiento, que lo repare y todo, pero pues tampoco es la idea generarle un problema más a esa persona, si está en la ciudad, ¿sí? Entonces, tengan eso muy en cuenta, muchachos, y no es que hay soluciones muy chéveres que no necesitan grandes inversiones, ni de materiales, ni de recursos, ni de sostenimiento, ni de mantenimiento. Este ejemplo me parece genial y siempre lo voy a poner con quienes de pronto me conocen, saben cuál es y me apoyan, ¿sí? Ellos o esa persona o esas personitas no estudiaron diseño, creo que no lo hayan hecho, ¿cierto? Hay un elemento en la casa que en toda casa la hay,
Y yo por acá en este momento, acá en mi casa lo estoy viendo, ¿cierto? Eso es un avance tecnológico significativo, soluciona muchos problemas, no contamina, bueno, ¿sí? Todo el mundo lo tiene en la casa, ¿cierto? Les doy una pista. Sirve para tender o extender la ropa. Tiene que ver mucho con poner a secar la ropa. ¿Cuál sería ese avance tecnológico? Lo usan mucho las señoras, las abuelas, bueno, también lo usan. Supremamente práctico. Para los que lavamos ropa en la casa. ¿La cuerda o no sé? ¿Cuál? ¿La cuerda? ¿La cuerda? No, no es la cuerda. Viene después de la cuerda. Pues para llegar o acceder a la cuerda. ¿El palito para colgar o que los ganchos? ¿Qué lleva ese palito? Una puntilla, un tornillo, dependiendo. Sí, hay gente que lo usa con puntilla, con un tornillo goloso. Sí, fíjense cuenta la simplicidad de ese avance tecnológico, de esa herramienta de reglaje que se define, los más puros lo definen así como herramienta de reglaje, no sé por qué, pero bueno. Entonces, des en cuenta ese palito con esa tornillito, esa puntilla, todo lo que soluciona, ¿sí? Todo lo que significa. Entonces, eso es un avance tecnológico, ¿sí? Ayuda a la gente, además, o cuando la cuerda, como dice Freddy, está de pronto muy alta o la dejamos así porque allá ventea mejor, seca mejor, le llega mejor el sol o así son, bueno, por lo que sea. Entonces, para llegar a la cuerda, usted pone el ganchito de ropa y con el palito la alcanza, ¿cierto? Entonces, tanto para colgarla como para retirarla, ¿sí? Y son cosas que todos tenemos en la casa, ¿sí? Un tornillo, una puntilla, un palito de escoba, un tubo de PVC, porque eso ya hay variaciones, ¿sí? Ya hay de acuerdo a las necesidades de cada, o a los alcances de cada usuario o usuaria. Entonces, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, traten de revisar, ¿sí? Eso empieza a cerrarles el panorama, no a limitarlos, pero sí a puntualizarles las soluciones que nuestras comunidades necesitan, ¿cierto? ¿Por qué se los planteo así, muchachos? Porque quiero o también pretendo, ¿cierto? Digamos, dentro de, no es que yo quiera, o sea, no estoy llegando a atropellar lo que ya está, sino que es que hay ideas y hay cosas chéveres en cursos que nos permiten hacer, ¿sí? Pero entonces nosotros somos diseñadores, contamos con muchas herramientas, pero hay un concepto de diseño centrado en el usuario. Entonces, centrado en el usuario significa eso. Usted con cuántos recursos cuenta, usted tiene la posibilidad de hacerlo, de comprarlo, de mantenerlo, de sostenerlo, de adquirirlo. Sí, eso también son requerimientos de diseño centrados en el usuario. Entonces, también quiero o postulo, pretendo que las soluciones que demos sean soluciones totalmente aterrizadas y totalmente prácticas y que sean reales. ¿Listo? No quiere decir que, digamos, listo, las propuestas que ustedes van a hacer no es para que se limiten con de pronto lo que ya tienen, no sé, que se cargue con energía solar y que ande listo, chévere. Puede ser y se va a hacer, ¿sí? Y no va a estar mal, pero también significa un reto más que nos pule y nos forma el carácter como diseñadores de tener esas propuestas mucho más aterrizadas y mucho más reales, mucho más tangibles, mucho más realizables con lo que tenemos en el medio que tenemos, ¿cierto? Y significa un reto como diseñadores, claro que sí. Usted coge un CAD, un modelado y hace tremendo modelo y dice, mire, esto es lo que va para esa escuela, esto es lo que va para esta comunidad. Y sí, listo, pero empezamos a revisar, bueno, y los costos y los materiales, y es que resulta que es que no hay quien haga ese molde o toca mandar a hacer el troquel y el troquel vale no sé cuánto y eso solo dura tanto.
Entonces el troquel no se puede aprovechar tanto, solo sirve para esa pieza, no se puede aprovechar para otra industria. Entonces, ¿cuánto vale usted el troquel? ¿Quién va a ser el troquelador? ¿Cierto? Entonces empieza uno a revisar muchos más elementos. Entonces, sí es como una sugerencia y medio, como dejándola ahí como en la cabecita y que como que les va tallando eso para que empiecen, y no solo acá, muchachos, o sea, creo que esta formación también, acá tenemos un pretexto, tenemos un trabajo, ¿cierto? Pero esto es una formación de aquí en adelante, que se abran con lo que les estoy diciendo. Si a bien está llevarlo, sí, si no, pues no hay ningún problema tampoco. No es que aquí en adelante entonces empiezo yo a tener otros problemas, otros jalones de orejas. ¿Qué es que usted dijo? ¿Qué es que usted dijo? ¿Qué es que usted no sé qué? No. Digamos que es un ejercicio mucho más real y que nos reta mucho más como diseñadores, ¿sí? Y si sacan buenos proyectos, porque es que de eso se da cuenta uno, muchachos, qué potencial hay y mucho. A veces por cosas de tiempo, por cosas de otros compromisos, por muchas materias, muchos créditos, muchos cursos, muy apretada la agenda de las entregas y se sesga un poquito. Pero y uno en esta figura acá de facilitador, de tutor, de profesor, de como le quieran ver, también queda uno frustrado y decir, "Ah, miércoles, ya esto está chévere". Y muchos profesores, y uno lo hace, mire, ya, o se contacta con usted, mire, hágale, desarrolle lo que necesita, hagámosle. Entonces, que no se quede solo acá, pero que sea todo así, muy aterrizado. Entonces, esta ficha, como les digo, la pueden desarrollar de esa manera, o la pueden desarrollar en un listadito o en un Excel lineal, horizontal, vertical. Pueden usar en los formatos del método Canvas, que es como muy similar desde mi punto de vista al del pensamiento en diseño, design thinking. Entonces, digamos, lo que necesitamos es identificar es eso, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene mi proyecto? ¿Cuáles serían las posibles fallas? Y también revisar qué es lo que ya hay o qué es lo que se me acerca. Ustedes pueden coger una bicicleta y adaptarla, ¿sí? Coger el marco de una bicicleta y adaptarlo, ¿cierto? Entonces, no necesariamente que se convierta en una bicicleta, sino, no sé, le ponen un manubrio de otra manera y se vuelve ya una carretica para transportar carga, ¿cierto? Entonces, necesitamos, el armazón ya está, listo. Y la forma del diamante de la bicicleta, el marco está, pero entonces yo le pongo esto, si le por este lado, por este otro lado, listo, y funciona. Perfecto, muy, muy chévere. ¿Alguna vez, así como que en el primer proyecto que tuve alguien con una mesa de la plancha, la adaptó e hizo también un sistema de transporte, y no me acuerdo. O sea, sé que a partir de una mesa de la plancha hizo la propuesta, ¿sí? Entonces, porque tenía la forma, el tamaño, porque cabía por los cultivos por donde necesitaban entrar, ¿cierto? Entonces ya tenía todo, simplemente fue ponerle un par de ruedas. Digamos que trató de representar un tractor, ¿cierto? A escala a partir de la carcasita de una mesa de la plancha, ¿cierto? Ingenioso, sí, solucionó, sí, práctico, sí. Entonces, algo así es lo que quiero que ustedes también puedan empezar a desarrollar y aterrizar. ¿Listo? Dudas, preguntas, inquietudes, retomamos algo. Entendido hasta acá. ¿Qué dudas surgieron a partir de acá? También como para no molestarlas más, ir cerrando acá. Aportes, dudas, inquietudes, reclamos. Bueno, los reclamos vienen acá, vienen de manera personal también, son bienvenidos, ¿cierto? Es que este quehacer de acá depende mucho de lo que ustedes también piensen, hacen y dicen. Entonces, me gusta escucharlos en eso. Listo, eso como de la formación. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna otra duda? Pueden ir bocetando de una vez, y claro, pues lo pueden ir enviando también, ¿sí? O sea, es que mire, ya tenemos esta idea, nos surgió esto porque es que
nos contaron esto, nosotros vimos en un video, en una noticia, vimos esto, entonces nos parece que por este lado, listo, lo pueden hacer también, ¿sí? O sea, no, porque es que a veces dicen, no, es que todavía no, se pierden muchas ideas por eso. Entonces, si ya tienen alguna boceto, alguna idea, algún bosquejo de algo, también me encantaría poderlo irlo revisando, irlo viendo. ¿Listo? Si lo tienen, bienvenido sea ese aporte. Van avanzando, vamos avanzando, entonces no hay ningún problema. ¿Listo? Los escucho ya para ir cerrando, muchachos. 45 segundos para cerrar la grabación en 1 hora 40 minutos. Y bueno, pues eso.